Gracias, señor presidente. Agradecer en principio el acompañamiento de todos los diputados y diputadas de todos los bloques que han acompañado y aprobado este proyecto de ley. Creo que coincido con el diputado Rubeo, tenemos que ponernos muy firmemente a trabajar con el Senado de la provincia de Santa Fe para que esto definitivamente sea una ley aprobada. Creo que todos consideramos, los aquí presentes, como también todos los santafesinos y santafesinas, que la educación es una prioridad. No creo que haya nadie que no diga, al menos discursivamente, o piense que la educación es un bien esencial, es un bien público y es una obligación del Estado garantizarla. Lo entendemos desde nuestra experiencia personal, desde la experiencia familiar, desde la posibilidad de la movilidad social que ha generado históricamente la educación en Argentina, y lo entendemos también hoy desde el crecimiento que han tenido muchos países y el desarrollo basado específicamente en el conocimiento y en la formación de sus ciudadanos y ciudadanas. Ahora bien, cuando estamos en estas instancias, cuando empezamos en el debate político, cuando empezamos a trabajar en el debate público, parece que allí surgen algunas diferencias. En general, la educación muy pocas veces está en la agenda pública y las veces que está por algún conflicto. Retomamos de lo que veníamos hablando. Este planteo que comencé a hacer de la enorme prioridad que tiene la educación para cualquier ciudadano, ciudadana santafesino con el que hablemos, y que sin embargo rara vez en la agenda pública encontramos el tema educativo, o lo encontramos en situaciones de conflicto, como precisamente hoy es tapa de los diarios el conflicto educativo a partir de la paritaria docente. Sin embargo, rara vez hablamos de lo que significan las mejoras en la educación, la necesidad de la mejora continua en educación, la mejora de los aprendizajes, la inclusión socioeducativa, la protección de las trayectorias escolares. Y estos temas, que sabemos que son el fondo de la transformación educativa que necesitamos para alcanzar una educación de calidad, también tenemos presente que es difícil que se logren tan fácilmente en la situación en la que vivimos en toda América Latina. Una situación en la que los vaivenes políticos, las grietas, las diferentes miradas y también los intereses económicos, y hay que decirlo, muchas veces obturan el avance, las transformaciones y las innovaciones en educación. Estudios recientes, estuve revisando las últimas investigaciones de 19 investigadores latinoamericanos dirigidos por Axel Rivas, donde demuestran claramente que si bien existen estas grandes dificultades en toda América Latina, sí hay cosas que se pueden hacer. Lo ha demostrado Uruguay como país con la continuidad en el tiempo del Plan Ceibal, que ha tenido a su vez muy buenos resultados, aún en situación de pandemia. Lo han demostrado estados subnacionales como Ceará y Pernambuco en Brasil, como Puebla en México, que han demostrado continuidad de buenos resultados educativos a través del tiempo. Y también el mismo estudio, la misma investigación, nos habla de cuáles serían las llaves para mejorar y sostener esa mejora educativa en el tiempo. Y entre ellas claramente está darle una prioridad política a la educación, pero una prioridad en serio, una prioridad que impacte también en los presupuestos educativos. Otras de las llaves importantísimas son tener objetivos claros, equipos profesionales con una visión común y una visión territorial de qué hay que hacer para que todo niño, toda niña, todo joven esté incluido en el sistema educativo, y sostener este rumbo de cambio y de prioridades políticas en el tiempo. Creo que todos sabemos que la pandemia ha demostrado con total claridad la fragilidad de los sistemas educativos. De hecho, fueron
de los primeros en cerrar las escuelas, de las primeras en cerrar y de las últimas en reabrirse. De hecho, todavía hay dificultades. Con una reunión que tuvimos hace poco en la Comisión de Educación de esta Cámara, muchas organizaciones nos decían que todavía hay dificultades para retomar con normalidad el trabajo educativo. Ahora, está claro que no tenemos destino como sociedad sin educación. Y está claro también, a mi criterio, que una ley de educación aporta a fortalecer estas llaves de las que hablábamos. Claramente una ley le da prioridad política a la educación. Claramente una ley puede tener objetivos claros y fijar un rumbo, como lo está haciendo esta ley que hemos aprobado hoy. Y claramente plantea transformaciones que se puedan prolongar en el tiempo. Señor presidente, la ley que tenemos vigente en la provincia de Santa Fe cumple este año 72 años. Hoy un periodista a la mañana me preguntaba por qué es importante tener una ley de educación provincial. Y yo le decía, es importante porque abre todas estas llaves de la mejora educativa que tanto necesitamos, pero también es importante porque sería una vergüenza menos para la provincia de Santa Fe. Somos la única provincia que no tiene una ley de educación provincial. Miren, en 72 años hemos pasado dictaduras, genocidas, hemos vuelto a la democracia, hemos cambiado de siglo, se produjo una revolución informática y de la comunicación. Conocimos Internet, tenemos un mundo globalizado y sostenemos la misma ley de educación de hace 74 años. Por eso tenemos que convencer al Senado. Tenemos que convencer al Senado, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que esta ley tenga una sanción definitiva. Y no solo eso, la ley del 49 contiene algunos artículos que lesionan el derecho a la educación y por eso me parece tan importante esta modificación. En Santa Fe tenemos casi una contradicción, ¿no? Hemos tenido educadoras maravillosas que han hecho revoluciones, verdaderas revoluciones educativas en sus escuelas. Siempre nombramos a las hermanas Cosettini, a Rosita Siperovich, Ángela Peralta Pino, más recientemente el querido Vide Menim ha sido un gran educador en la provincia de Santa Fe. Hemos generado políticas que han tenido premios internacionales, como el Volvo a Estudiar, como el Volvo a Estudiar virtual, y sin embargo no podemos tener una ley de educación. Qué contradicción, ¿no?, en la que nos encontramos. En 2019 esta Cámara aprobó por unanimidad una iniciativa que fue muy trabajada por los distintos bloques políticos, por distintos legisladores y legisladoras, fue elaborada también de manera participativa. Se había trabajado con el gobernador Miguel Lifchitz en foros regionales, en foros departamentales, con gran participación ciudadana, con participación de los centros de estudiantes, de los gremios, de los docentes en las aulas y en las escuelas, y también con organizaciones. Acabo de recibir algo que me emocionó muchísimo, que es un audio de Rubén Rada, porque también incluimos el debate de Malvinas, esa gran tarea que vienen llevando hace tantos años los excombatientes. Y Malvinas también fue un punto de trabajo junto a muchas otras organizaciones sociales y organizaciones de padres, ¿no? Recién decía Bettina Fiorito la mirada de la educación inclusiva en discapacidad, ¿no? Y esa mirada vino de las organizaciones de padres y de madres de niños y niñas con discapacidad y la importancia que todo esto tiene. Bueno, en la propia Comisión de Educación, y quiero agradecer a mis pares porque la verdad que junto a nuestros asesores se ha hecho un enorme trabajo, se ha vuelto a analizar artículo por artículo, se han incorporado mejoras, se ha mejorado la redacción y así llegamos hoy a esta ley tan importante que contiene más de 200 artículos como hemos votado.
recién. Vuelve a generarse una propuesta innovadora en un marco de justicia educativa, en el marco de considerar la educación como un derecho y como un bien social. Un derecho tan importante hoy, ¿no? Donde tenemos los datos de pobreza de niños, niñas y de jóvenes y vemos que son alarmantes. Siempre son el sector más golpeado por la pobreza, por la violencia, por la falta de inclusión. Muchos de ellos hoy abandonados por el sistema educativo, ¿no? Por eso se proponen tantos planes, tantos programas para recuperar casa por casa, como lo ha manifestado el nuevo ministro de Educación de la Nación, a cada chico y a cada chica que ha abandonado la escuela. Sin duda la pandemia fue durísima, no bastó con el esfuerzo de los docentes, con el esfuerzo de las familias, con el esfuerzo de los propios estudiantes, sino que faltaron más políticas públicas durante un año y medio, ¿no? Faltó la protección de las trayectorias educativas, los entornos de aprendizaje de calidad, el diálogo con la comunidad, el diálogo con las familias, que es clave y fue clave en todo este proceso. De hecho, desde esta legislatura hemos aportado muchas iniciativas al respecto para que pueda desarrollarse. Por eso y luego de esta crisis, creo que más que nunca tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en lograr una ley de educación, en revertir esta situación en la que nos encontramos, que es dura y que es difícil, en buscar a cada estudiante casa por casa para brindarle la mejor educación. Poner todo nuestro esfuerzo para que las familias vuelvan a confiar en su escuela, para que los estudiantes puedan crecer, crear, criticar y ser felices en su escuela. La educación es responsabilidad del Estado y por eso tenemos que seguir trabajando en ella. Y plasmarla en una ley permite que cada ciudadano pueda exigir punto por punto el cumplimiento de la ley, a la cual hoy le estamos dando media sanción. Con los valores que son indispensables, los valores de la solidaridad, de la participación, de la democracia, de la convivencia y fundamentalmente por una educación emancipadora, emancipadora en el más amplio sentido de la palabra. Por eso, señor presidente, que sea ley la Ley de Educación de Santa Fe. Muchas gracias.